En una noche fría y silenciosa en un pequeño pueblo de La Rioja, una niña apareció descalza y temblando frente a una patrulla de la Guardia Civil estacionada en una calle casi desierta. Tenía el rostro bañado en lágrimas, los ojos rojos de tanto llorar, y sujetaba con fuerza un viejo osito de peluche desgastado, de color grisáceo por el tiempo y la suciedad. Su nombre era Alba Martínez, una niña de apenas 10 años, vestida con un vestido sencillo pero algo raído, y un par de bailarinas negras con lazos deshechos. Sus cabellos castaños, algo despeinados, caían sobre sus hombros cubiertos por una chaqueta de punto que había visto mejores días. A pesar del frío, Alba estaba descalza, con las rodillas raspadas y la piel manchada de tierra. El viento helado movía los papeles en el suelo y el farol parpadeaba débilmente sobre ella. Como dudando si iluminar ese rincón olvidado del pueblo, Alba golpeó con desesperación la puerta del vehículo policial. El agente Carlos Torres, de 38 años, que estaba dentro haciendo anotaciones rutinarias, bajó la ventanilla apenas la vio y salió rápidamente. «¿Qué te pasa, pequeña?» «¿Quién te ha hecho daño?», preguntó con voz dulce pero firme, con la respiración entrecortada. Alba apenas pudo susurrar: «Es mi abuelo, lo que hace conmigo por las noches me duele mucho». Su voz temblaba, rota por el llanto y el miedo. Carlos se arrodilló frente a ella, y el oso de peluche cayó al suelo, pero Alba no lo recogió. En su lugar, se abrazó a sí misma, como intentando contener el dolor invisible que llevaba dentro. «¿Dónde vives?» «¿Estás sola en casa?», preguntó Carlos con suavidad. «Con mi abuelo, pero no quiero volver», respondió Alba, bajando la mirada, como si su sola presencia pudiera quebrarla en 1000 pedazos. Carlos abrió la puerta de la patrulla y la ayudó a sentarse, cubriéndola con una manta oficial que había en el asiento trasero. La niña seguía temblando, murmurando palabras incomprensibles. «No cierres la puerta, si canta bajito, no se enfada», repetía entre sollozos. Cuando el coche empezó a alejarse de la calle oscura, Alba cerró los ojos y, antes de dormirse, pronunció una sola palabra con un suspiro: «Mamá». En la comisaría número 3, la noche era un manto de silencio sepulcral. Carlos caminaba de un lado a otro, inquieto. Había detenido a borrachos, ladrones y gamberros callejeros, pero nunca algo como esto. Alba, una niña fugitiva, había contado cosas aterradoras. Llamó a Laura Vega, trabajadora social de guardia, y le explicó la situación. «Hay una menor con signos evidentes de maltrato emocional, posiblemente algo peor. Está a salvo, pero lo que ha contado es muy grave. Necesito que vengáis ya». Y mientras esperaban, Carlos preparó un vaso de cacao caliente que Alba agarró con manos temblorosas, mirándolo como si fuera un extraño. Él no la presionaba, sabía que si apretaba demasiado, podría romperla del todo. Al observarla con detenimiento, Carlos notó moretones bajo las mangas, uñas mordidas hasta la carne, pies sucios y una vieja cicatriz en la clavícula, profunda y antigua. Cuando Laura llegó con una carpeta en la mano, se sentó junto a Alba y empezó a hablarle con calma. Al principio, Alba guardó silencio, pero luego susurró algo que heló la sangre de los adultos: «No miento. Si él se entera de lo que he dicho, ¿me mandará otra vez allí?» «¿Allí?», preguntó Laura con cuidado. «Sí, donde mandó a mamá. A veces le escucho cantar detrás de la pared». Carlos y Laura se miraron, el aire entre ellos se volvió denso, cargado de un miedo nuevo. La historia comenzaba a adquirir un significado mucho más oscuro. Al otro lado del pueblo, en una calle tranquila de La Guardia, un hombre mayor barría la acera frente a su casa. Se llamaba Germán Martínez, viudo, es militar retirado, presidente de la comunidad de vecinos y un ejemplo para todos. Siempre impecablemente vestido, con camisa blanca planchada, pantalones de lino grises y zapatos relucientes, caminaba con firmeza y autoridad. Nadie habría sospechado que detrás de esa fachada respetable se escondía un secreto terrible. Una vecina, Teresa, se acercó y le preguntó por Alba. «Dicen que la Guardia Civil se la llevó anoche». Germán sonrió con tranquilidad y siguió barriendo. «La pobre está trastornada, dicen los médicos. Fantasías de una niña sola. Alba me adora, solo necesita cariño, ya se sabe cómo son los niños». Nadie jamás entraba en su casa, nadie sabía realmente qué ocurría tras esas paredes. Mientras tanto, a más de 50 kilómetros, una mujer bajaba del autobús en un pueblo llamado Haro. Se llamaba Vera Sánchez, hermana de la desaparecida madre de Alba y tía de la niña. Había pasado casi 10 años fuera,
internada en clínicas y medicada, y ahora volvía sin planes claros, guiada por un sueño en el que su hermana cantaba la misma nana que su madre cantaba a ellas de pequeñas. Nadie le esperaba. Nadie sabía que años atrás, su propio padre la había encerrado en un hospital psiquiátrico. Diagnósticos que iban y venían: trastorno bipolar, esquizofrenia leve, trastorno de personalidad. Pero Vera sabía que todo era más oscuro. Si Alba seguía allí, algo muy malo estaba pasando. En el centro de protección infantil, Alba dormía en una cama estrecha, con su oso viejo a su lado. Psicólogos la observaban tras un cristal, comentando en voz baja sobre su trastorno de estrés postraumático y ansiedad severa, pero sin signos recientes de abuso físico. Está encerrada dentro de sí misma, dijo uno. No, espera, corrigió Laura. Ella solo espera el momento en que pueda hablar sin miedo. Esa noche, Alba se despertó asustada, se tapó los oídos y comenzó a cantar la nana de su madre, una melodía que aún creía escuchar a través de las paredes. Mamá, si estás ahí, no dejes de cantar. Así sabré que no estoy sola, susurró. Carlos no podía dormir. El caso de Alba despertó en él viejas heridas. Su propia madre había sido una mujer dura y cruel, que usaba el amor como castigo. A los 17 años huyó y nunca miró atrás, pero ahora, junto a esta niña, el pasado volvía a él. Decidió que él mismo visitaría la casa de Germán, no como agente, sino como alguien buscando la verdad. Cuando llegó, Germán lo recibió con una cordialidad ensayada, agradeciendo la rápida intervención policial. Mi nieta está confundida, inventa cosas. Incluso piensa que su madre está viva, pero mi hija desapareció hace años. Nunca supimos nada de ella. Carlos recorrió la casa. Todo estaba demasiado perfecto. Cuadros colgados en línea recta, libros ordenados al milímetro, olor a cera y desinfectante. En el pasillo, una puerta cerrada con llave llamó su atención. Germán explicó: esa habitación lleva años cerrada. Allí vivía mi hija. No tengo valor para entrar. Carlos asintió, pero en su interior todo se apretaba. Alba decía que escuchaba cantar a su madre tras esa puerta. Alba duerme sola en su cuarto, pero últimamente insiste en dormir conmigo. Dice que tiene pesadillas, explicó Germán. Carlos miró la puerta y notó una leve marca en el suelo, como si algo pesado hubiera sido movido recientemente. La noche caía sobre el pueblo, y Vera se detuvo frente a la casa de su infancia, ahora hogar de Germán y Alba. Desde la acera observaba la fachada, pero no se atrevió a llamar. Todavía no. Al otro lado de la calle, una ventana entreabierta dejaba escapar una melodía suave, la misma que había acompañado su infancia, y que solo su hermana podía cantar. ¿Estás ahí? Lo sé, susurró Vera. En ese mismo instante, Alba le pidió a Laura que le dejara escribir una carta a su madre. Por supuesto, cariño, respondió, con manos temblorosas. Alba escribió: mamá, no diré nada, pero si me escuchas, canta fuerte esta noche. Así sabré que no es un sueño. Antes de dormir, abrazó fuerte a su oso de peluche y cerró los ojos. En la casa de Germán, una mujer sin voz y con mirada apagada cantaba apenas audible la misma nana. A pesar del dolor y el cuerpo rendido, la hija todavía la escuchaba. Esa canción era lo único que la mantenía viva, mientras Germán se sentaba en su sillón favorito. Sin prestar atención al televisor, escuchó un susurro lejano, como un eco del pasado intentando irrumpir en el presente. Se acercó a la puerta cerrada con llave, respiró hondo, pero decidió no abrir. Recordó una frase de la Academia Militar: quien controla la mente, controla el cuerpo. Y quien controla el cuerpo, controla todo. El misterio apenas comenzaba. Carlos regresó al día siguiente, solo, sin uniforme ni informes, solo con la inquietud que le quemaba el pecho. Germán lo recibió con una cortesía tan medida que parecía un acto ensayado. Su voz era suave y sus movimientos precisos, como un bailarín que oculta sus verdaderas intenciones. Vestía una camisa blanca impecable, pantalones oscuros y sus botas relucían tanto que Carlos bromeó internamente: si la puliese más, podría alumbrar toda la calle Mayor. Ah, el teniente. Me alegra verle. ¿Hay novedades sobre mi nieta?, preguntó Germán, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Carlos permaneció en silencio, midiendo cada palabra. Alba dijo cosas inquietantes, comentó al fin, mirando la habitación reluciente a su alrededor, donde cada objeto parecía colocado con obsesiva perfección. Sí, dice que su madre canta detrás de una pared, replicó Germán,
fingiendo incredulidad. Pero mi hija desapareció hace años. Nadie sabe nada de ella. Puede que se haya ido con alguien o que haya caído en desgracia. ¿La vida es así de cruel? ¿Intentaron investigar su desaparición? Insistió Carlos. Claro. Presenté denuncias, hablé con la policía. Pero en este país, si no eres alguien importante, desapareces 2 veces, la primera cuando te vas, y la segunda cuando nadie te busca. Carlos dirigió su mirada hacia la puerta cerrada con llave. ¿Puedo echar un vistazo? Germán dudó un instante, luego sacó un juego de llaves y abrió con lentitud y solemnidad. La puerta chirrió, revelando una habitación vacía, con olor a humedad y polvo. Una cama sin sábanas, una lámpara cubierta por una capa de polvo, estanterías vacías. No había fotos, ni juguetes, ni rastro de vida. Solo un silencio pesado. Mi hija pasaba mucho tiempo aquí, dijo Germán con voz quebrada. Le gustaba leer y escribir. Después de la muerte de su madre, se encerraba aquí durante horas. ¿Nunca pudo aceptar su pérdida? ¿Y Alba dónde dormía? Preguntó Carlos, en la habitación contigua, pero últimamente insiste en dormir conmigo. Dice que tiene pesadillas, habla sola, como si tuviera un amigo invisible, explicó Germán, encogiéndose de hombros. Carlos observó una pila de libros en un rincón, historia militar, filosofía antigua, biografías de generales. Ni un solo cuento infantil, ni una foto familiar, ni un recuerdo cálido. Todo frío y distante. Antes de irse, Germán le entregó un sobre con informes médicos. Tengo un leve deterioro cognitivo, a veces confundo fechas o me olvido de cosas. Pero no soy un monstruo, teniente. Solo un hombre mayor que intenta cuidar de su nieta. Carlos tomó los documentos sin decir nada y los guardó en su chaqueta. La fachada del hogar era impecable, pero dentro todo resultaba sospechoso, como un escenario perfecto para ocultar una tragedia. Mientras tanto, en el centro de protección infantil, Alba dibujaba con trazos oscuros y líneas nerviosas. Laura se sentó a su lado y preguntó, ¿qué dibujas, Alba? La habitación del susurro, respondió sin apartar la vista del papel. ¿Qué es eso? Donde canta tu mamá. El dibujo mostraba una puerta encadenada, una figura femenina sentada detrás, y otra sombra negra con ojos rojos brillantes. Laura se estremeció. ¿Quién es esa? Preguntó en voz baja. Es quien me castiga cuando me porto mal, contestó Alba. A veces ni siquiera hago nada y él aparece igual. Laura tomó notas, pero lo que más le inquietó fue la inscripción repetida en los bordes del dibujo, habitación del susurro. No abras, no hables, no mires. En el pueblo, Vera caminaba como un fantasma. Algunos vecinos la reconocían, otros evitaban mirarla. Se detenía frente a la iglesia de San Pedro, delante del colegio, y sus ojos parecían vacíos, pero su mente seguía clara. Recordaba, observaba, unía piezas de un rompecabezas doloroso. Aquella noche, Vera fue a la comisaría número 3 y pidió hablar con el agente que ayudó a Alba. Soy Vera Sánchez, hermana de Lucía y tía de Alba. ¿Dónde han estado todos estos años? Su voz temblaba, pero había una fuerza que rompía la fragilidad. Estuve encerrada, no por enfermedad, sino por él. Por mi padre. Por Germán, dijo con un frío que heló a Carlos, quien le escuchaba con atención. Ese hombre sabe mirar como si hipnotizara, hace creer que le amas, continuó Vera. Pero lo que hace es imposible de contar. Nadie cree en ello porque parece perfecto. ¿Qué hacía? Preguntó Carlos, lo mismo que hizo con Lucía y hace ahora con Alba. Las encierra, las borra desde dentro, destruye con tanta sutileza que nadie se da cuenta. Carlos apoyó las manos en la mesa, respiró hondo. La pieza del rompecabezas encajaba, pero faltaba la prueba definitiva. ¿Tienes evidencias? No, solo cicatrices y pesadillas, respondió Vera con voz quebrada. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Volvió a la casa de Germán no como policía, sino como un hombre sediento de verdad. Entró por la puerta trasera, sabiendo el riesgo, pero la urgencia era mayor que el miedo. El silencio envolvía la casa. Caminó por el pasillo y entró en la habitación de Lucía. Algo le impulsó a mirar bajo la alfombra. Empujó la cama, palpó el suelo y levantó una tabla suelta. Allí encontró una caja envuelta en tela. La abrió con cuidado. Dentro, un diario viejo, gastado por el tiempo. En la primera página,
con letra temblorosa, estaba escrito: Lucía Martínez. Encendió la linterna del móvil y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, es que no pude escapar. Me llamo Lucía Martínez. Vivo en esta casa, aunque oficialmente estoy desaparecida. Mi padre me mantiene aquí, como hizo con mi madre y con mi hermana, y ahora quiere hacer lo mismo con mi hija. No me considera enferma, solo quiere que calle. Me castiga por recordar, por hablar, por resistirme. Cada página es un grito contenido. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una sospecha, era la verdad. Lucía no se fue, nunca se fue. Estaba viva en algún lugar dentro de esa casa. Sostuvo el diario como si fuera un tesoro, no solo una prueba, sino el alma de una mujer que sobrevivió en la sombra. Las páginas amarillentas estaban cubiertas con una letra que parecía costarle cada palabra. Se sentó en el suelo y siguió leyendo a la luz temblorosa del móvil. Me llamo Lucía. No sé cuántos días han pasado. A veces trato de contar los trenes, pero ni eso sé. Perdí la noción del tiempo. Aquí, el tiempo es otro castigo. No estoy loca, me lo repito cada día. Él dice que sí, que estoy enferma, que invento el dolor. Pero yo sé la verdad. Cuando me encerró, dijo que era para protegerme de mí misma, pero en realidad quería que desapareciera sin irme. Una vez me dijo: lo peor para una mujer es creer que tiene voz. Mi libertad terminó cuando me convertí en hija y prisionera. Me quitó todo, me borró, pero sobreviví. Canto en silencio para Alba. A veces me siento junto a la pared más fina y escucho su respiración. Escucho cómo juega, ríe, llora. Cuando cantamos juntas, sé que sigo viva. Carlos cerró los ojos. El recuerdo de su propia infancia lo invadió. Él, escondido bajo la mesa mientras su madre gritaba que las lágrimas eran para débiles y que en esta vida no había lugar para sensibles. Recordó la noche que huyó, la primera vez que entendió que el amor podía doler más que el odio cuando se usa como cadena. Guardó el diario en su chaqueta y salió de la casa. La noche era oscura afuera. Las farolas parpadeaban y el viento movía hojas secas, como si supiera que algo oscuro y sucio había salido a la luz. En el centro de protección, Alba dormía abrazada a su osito viejo. La psicóloga Inés Pérez revisaba los dibujos de la niña. Uno de ellos era especialmente inquietante: una niña con los ojos vendados, encerrada en una habitación sin ventanas, y al otro lado de la pared, una figura pequeña que estiraba las manos hacia ella. Cuando Alba despertó, Inés le habló suavemente. Hola, pequeña, ¿puedo hablar contigo un momento? Alba asintió. Normalmente desconfiaba de los adultos, pero Inés era diferente. No le decía que todo era mentira ni que debía olvidar. ¿Fuiste tú quien dibujó esto? Preguntó señalando el dibujo. Sí. ¿Quién es la niña detrás de la pared? Alba la miró a los ojos. Es mi mamá. ¿Y la figura más pequeña? Soy yo. Inés tragó saliva. ¿Crees que tu mamá está cerca? No creo. Sé que está porque canta. Y cuando me quedo muy quieta, la oigo llorar. Inés tomó notas, pero, sobre todo, escuchó. Alba tenía una memoria viva. Hablaba no desde la fantasía, sino desde quien ha sufrido demasiado para su edad. Los adultos no me creen porque no quieren escuchar, dijo Alba con firmeza. Les resulta más fácil pensar que estoy loca, pero no lo estoy. Nadie dijo eso, intentó replicar Inés. Sí dijeron. Mi abuelo siempre dice que estoy enferma, que mi cabeza está llena de monstruos. Pero el monstruo no está en mi cabeza, está en su casa. Inés sintió un nudo en el corazón. Había escuchado muchas historias duras, pero en los ojos de Alba había algo especial. No solo miedo, sino resistencia. Aquella tarde, Carlos volvió con Laura y les mostró el diario. Ambas mujeres leyeron en silencio, página tras página, como si cada frase pesara una tonelada. No podemos entrar sin orden judicial, dijo Laura. Legalmente no hay cuerpo, no hay desaparición oficial. Si nos equivocamos, perderé mi carrera, respondió Carlos con decisión. Pero ella está allí. Estoy seguro. ¿Y si la ha sacado? ¿Y si ya no queda nada? Preguntó Laura. Entonces necesito saberlo. Mientras tanto, Vera compraba velas en el mercado central, apretándolas en su bolso roto. Había pasado la noche escuchando frente a la casa, sin atreverse a llamar. Creyó oír la canción, suave, cargada de dolor. Entró en la iglesia de San Pedro, se sentó en el último banco, cubrió su rostro con las manos y se arrodilló.
Hermana, si estás ahí, dame una señal. Dime que no fue en vano. Una anciana se acercó y le ofreció un pañuelo. ¿Estás bien, querida? No, no lo estoy. ¿Quieres confesarte? Solo quiero que alguien me crea. Esa misma noche, Carlos llevó el diario al juzgado y pidió una orden de registro. El juez, Víctor Ramírez, lo miró con escepticismo. Un diario viejo, escrito hace años. No hay pruebas físicas, oficial. Esperaremos hasta que aparezca un cuerpo, hasta que la niña deje de cantar. Después de un largo silencio, firmó, tengan cuidado. Si se equivocan, perderán todo. Carlos no fue con un equipo, sino con Vera y Laura. Registraron cada rincón, cada muro, cada tabla. Vera descubrió una rendija detrás de un armario en la habitación de Lucía. Golpearon suavemente la pared, el sonido era sordo. Aquí hay algo, dijo Carlos. Desmontaron la pared con cuidado. Detrás encontraron un pasadizo oscuro y húmedo. Avanzaron con linternas. Al final, una habitación con una mujer encorvada, demacrada, con el pelo enmarañado y los ojos cerrados sobre un viejo colchón. Vera corrió hacia ella. Lucía, soy yo, María. He venido por ti. Lucía abrió los ojos, se apartó, sin decir palabra, solo respiraba con dificultad. Laura se arrodilló junto a ella, tranquila. Ahora estás a salvo. Carlos sintió un nudo en la garganta. Lucía Martínez no era un mito ni un rumor, era real, viva. Al sacarla, la luz reveló dibujos en la pared, letras torcidas que decían estoy aquí. No estoy loca. No me olvides. Aquella noche, en la comisaría, Alba sonreía dormida, como si su madre finalmente hubiera escuchado su canción. Carlos, agotado, la observaba tras el cristal. En su mano, el viejo osito de peluche. Nada indicaba que pocas horas antes hubieran encontrado a Lucía viva, escondida tras una puerta falsa en la misma casa en la que todos juraban que nada pasaba. Pero dentro de Carlos crecía una certeza inquietante. Esto no había terminado. Lucía estaba viva, sí, pero aún quedaba una historia oculta bajo la máscara perfecta del hombre que todos llamaban respetable. A la mañana siguiente, Carlos se presentó en el juzgado con un informe detallado y fotografías de la habitación cerrada, los dibujos en las paredes y el estado en que encontraron a Lucía. El juez Víctor Ramírez, esta vez en silencio, firmó la orden de registro completa para la casa de Germán Martínez. Con refuerzos, cámaras y expertos, el equipo irrumpió en la propiedad mientras Germán observaba desde una ventana del segundo piso. Bajó lentamente las escaleras, como un hombre que sabe que la batalla está perdida, pero que aún conserva un aire de dignidad imperturbable. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con una sonrisa vacía. Orden judicial. Venimos a registrar toda la propiedad, respondió Carlos con firmeza, sin dejar espacio a la negociación. No tienen nada que buscar aquí. Todo esto es ilegal, replicó Germán. Entraron sin permiso. Encontramos a su hija viva en una habitación sin ventanas, interrumpió Carlos. Señor Martínez, ni sus medallas ni su uniforme borrarán esto. Germán permaneció en silencio. Sus ojos expresaban una inquietud extraña, ni culpa ni miedo, sino algo diferente, como si guardara una última carta oculta. Los expertos comenzaron a inspeccionar cada rincón, el garaje, el sótano, las paredes, centímetro a centímetro. Carlos recordaba las palabras del diario de Lucía. Hay lugares en esta casa que incluso yo he olvidado. Él siempre ocultaba cosas también que dudábamos de nuestra propia memoria. En el segundo piso, detrás de una estantería con libros antiguos, uno de los peritos golpeó la pared. El sonido era diferente, hueco y tenso. Llamó a Carlos y juntos retiraron el mueble, revelando una pequeña puerta de poco más de 1,20 m de alto, claveteada con clavos oxidados y con una inscripción casi borrada: no abras, si quieres olvidar. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos mientras quitaba cada clavo con cuidado. La puerta se abrió con un chirrido penetrante y un olor a humedad y polvo los golpeó de inmediato. Avanzaron con linternas por un pasillo estrecho cubierto de telarañas y escombros. Al fondo, una habitación cuyas paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, figuras trazadas con tiza y nombres garabateados. Una cama oxidada sostenía un peluche destrozado, con el relleno asomando por una costura rota, y encima, un papel clavado con una chincheta oxidada. Las letras temblorosas decían: si has encontrado esto, estoy viva. Carlos retrocedió, respirando hondo. El aire en aquella habitación aplastaba el pecho, cargado con años de gritos ahogados. No era un refugio, sino una celda,
Una prisión de silencio y castigo. Los expertos fotografiaron todo mientras Laura, que había llegado más tarde, observaba con ojos húmedos. ¿Aquí es donde las encerraba?, murmuró. Lucía, Vera, tal vez alguien más. Carlos asintió lentamente. Todavía no, respondió, pero es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Vera esperaba noticias en la comisaría número 3, y Lucía, aún en recuperación, dormía bajo sedantes en el hospital de Logroño. Los médicos decían que su cuerpo estaba débil, pero su mente era un misterio. No respondía a estímulos habituales, pero cuando Alba fue llevada a su lado, el corazón de Lucía se aceleró. El vínculo estaba vivo, aunque roto por los años. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. Los vecinos susurraban entre asombro y escepticismo. No puede ser, Germán es un hombre respetable. Dicen que encontraron a la hija viva, pero siempre tuvo problemas. La nieta parecía rara desde pequeña. En la plaza, frente a la iglesia de San Pedro y la escuela número 17, las opiniones se dividían entre quienes defendían al anciano y quienes empezaban a preguntarse si su silencio no había sido cómplice. Esa tarde, Vera entró en la habitación de Lucía. La mujer seguía dormida, pero Vera tomó su mano. ¿Recuerdas lo que mamá decía cuando nos castigaban? Que el amor no duele. Si duele, entonces no es amor. Sobreviviste a todo eso. ¿Y todavía respiras? Lucía no respondió. Pero sus dedos lentamente apretaron la mano de su hermana. No está sola, dijo Vera con voz firme. Mientras tanto, en la comisaría, Carlos redactaba informes. El caso estaba lejos de cerrarse. Esperaban interrogatorios, peritajes y confesas, pero algo le inquietaba profundamente. Revisó de nuevo el diario y encontró una página casi borrada. Decía, Vera no es la única. Antes que ella, hubo otra niña, de quien nadie sabía nada. Él decía que la cuidaba por obligación. Nunca supe su nombre. Solo lloraba por la noche y luego dejó de hacerlo. Carlos recordó las palabras de Alba días atrás. Hay otra niña en la casa. Nunca habla, solo llora por las noches. Era una metáfora, una alucinación o una verdad enterrada por el tiempo. Decidió volver solo a la casa, sin avisar a nadie. Al entrar, Germán estaba en el salón, sin sorpresa. ¿Han venido a decir que ganaron? Rió con amargura. Vengo a preguntar quién más estuvo encerrado aquí, dijo Carlos con firmeza. Germán sonrió, una sonrisa vacía y tensa. La memoria es traicionera, oficial. ¿No te ha pasado olvidar algo que jurabas recordar? Lucía escribía cosas extrañas. No todo lo que puso era verdad. ¿Quién es ella? Insistió Carlos. Una hija que no era mía. Su madre apareció un día con un bebé, fruto de una violación. Me suplicó que cuidara de ella. Pensé que podría salvarla. Pero desapareció una noche. Carlos sintió un vacío. ¿Mentía? Era verdad, pero la historia seguía abierta. Quedaban voces por escuchar. Al salir, escuchó un murmullo casi imperceptible, un canto lejano que no provenía del pasado, sino del silencio que aún debía romper. Se detuvo en el pasillo. La casa estaba vacía y precintada, pero la melodía surgió otra vez, débil y tenue, como de alguien que aún esperaba ser encontrado. Carlos iluminó el suelo, buscando rendijas o grietas de donde pudiera emanar esa voz, pero no halló nada, solo ese susurro que se desvanecía en el aire. Salió con el corazón acelerado. Algo oculto seguía allí, una presencia invisible, una historia que aún no se había contado. Al día siguiente, en la comisaría de Haro, Carlos se sumergió en los archivos antiguos del pueblo, cajas polvorientas, expedientes olvidados y nombres tachados con prisas. Buscaba cualquier pista sobre Lucía Martínez, su historial médico y los informes psiquiátricos que supuestamente confirmaban su inestabilidad mental. Lo que encontró le heló la sangre. El médico que firmaba la salida voluntaria de Lucía de la clínica, el doctor Sergio Tejera, había fallecido 3 años antes de esa firma. La rúbrica era una falsificación grotesca. Esto es una farsa, murmuró Carlos mientras comparaba las firmas. Lucía jamás salió de esa clínica. Nunca la examinaron realmente. Germán, susurró, con la rabia contenida, no solo la encerró, borró su existencia. Mientras tanto, en el Hospital San Juan de Dios, Lucía seguía sumida en un silencio inquietante. Dormía largas horas, intentando recuperar fuerzas, pero el miedo era su peor enemigo. Alba fue llevada para un chequeo rutinario y, al notar que tenía fiebre, la ingresaron en urgencias. La infección en su piel,
consecuencia de las heridas mal curadas, había empeorado. El sistema sanitario estaba saturado. Alba fue colocada en una camilla en el pasillo, rodeada de otros niños con marcas y heridas, muchos provenientes de hogares de acogida. Carlos, preocupado, preguntó a Laura: «¿Todos estos niños son huérfanos del Estado?» «Sí, y no saben qué hacer con ellos. La burocracia los devora». Al acercarse a Alba, que murmuraba en sueños, Carlos se inclinó y escuchó: «¿Qué dices, pequeña?». Alba abrió los ojos febriles y empezó a cantar suavemente. Su voz, débil pero clara, rompía la tensión. «No me deja dormir», dijo. «Llora. Tiene frío», mencionó de nuevo a la otra niña, la que nunca hablaba y solo lloraba por las noches. Días después, Vera llegó a la comisaría con una caja vieja que había guardado durante años. Lucía se la había entregado el día que intentaron escapar. La escondí bajo la iglesia de San Pedro. Solo la saqué cuando me encerraron en la clínica. No sabía si abrirla, dijo con lágrimas en los ojos. Dentro había cartas, dibujos infantiles, notas y un cuaderno con planes detallados para huir. Lucía quería llevarse a Alba, pero Germán mantenía la casa vigilada con cámaras y micrófonos. Una nota decía: «No podré sacarla. Si lo intento, él me matará, no con armas, sino quitándome lo único que me mantiene viva, mi hija. Si logro sacar a Vera, una de nosotras podrá contar la verdad», susurró Vera. Carlos comprendió el sacrificio de Lucía, convertirse en enemiga de su propia hermana para protegerlas. Esa noche, la policía recibió una llamada de una mujer mayor, con voz temblorosa: «¿Usted es el agente que investiga a Germán Martínez?». «Sí, dígame». «Mi nombre no importa. Tengo algo para la investigación». La dirección era una casa antigua en las afueras de Haro. Cuando Carlos llegó, una anciana enferma esperaba en una cama. «Trabajé para Germán cuando era joven. Vi cosas que nadie quiso ver». Sacó una caja de madera debajo de la cama. Dentro había una carta amarillenta que Lucía le había dado hace un año. La metió en una grieta de la bañera. «Ya no podía moverme ni entregar esto, pero ahora que la encontraron, es hora». Carlos desplegó la carta. «Si lees esto, significa que logré algo, no sé qué, pero logré. Me llamo Lucía Martínez. No morí ni me fui. Me encerraron, me obligaron a callar y a desaparecer, pero no me rompieron. Cada día repetía: lo que calla, se pudre, y yo no quiero pudrirme en silencio. Si alguien encuentra esta carta, no olvide a mi hija, no olvide a Alba. Que no crezca pensando que nació solo para obedecer y callar. Que sepa que su madre luchó incluso en una habitación sin ventanas. Que cante, grite, escriba, y viva como yo no pude». Carlos cerró la carta con manos temblorosas. Aquella hoja valía más que 1000 sentencias. Era la voz viva de una mujer a la que quisieron borrar, pero la historia no terminaba. Aquella noche, mientras Lucía dormía en la habitación. Ya hospital, su mano se movió levemente y sus labios pronunciaron un débil susurro: «¿Alba? Alba». Vera se levantó de un salto y tomó la mano de su hermana. «¿Estás aquí? ¿Me escuchas?», preguntó con esperanza. Lucía intentó decir algo más, pero su voz se perdió entre un llanto contenido. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro, temerosas de romper el momento. Una enfermera entró rápidamente y registró sus signos vitales. Carlos llegó minutos después, preocupado. «¿Puede hablar?», preguntó al médico. «Sí, un poco. Es un gran avance, pero necesita descanso. ¿Sabe dónde está, quién es y quién es Alba? ¿Recuerda todo?». Carlos se acercó, admirando la fragilidad y la fuerza en los ojos de Lucía. «¿Puede hablar conmigo?». Lucía parpadeó lentamente y asintió. «Alba no miente», murmuró con voz débil. Una parte de Carlos se quebró. Esas palabras habían estado en su corazón desde que conoció a Alba, y ahora, pronunciadas por su madre, eran la verdad irrefutable. «La protegeremos. Ya está a salvo. Y usted también», prometió, pero Lucía negó con la cabeza con fuerza, abriendo los ojos con intensidad. «No termina aquí», susurró. Carlos intentó calmarla, pero una enfermera intervino. «Demasiada estimulación puede ser dañina. Ya es suficiente por hoy». Antes de cerrar los ojos, Lucía pronunció su última palabra: «Cuidado». Carlos salió de la habitación con el corazón apretado. Entonces su móvil vibró. Era un número desconocido. «¿Quién habla?», preguntó. Silencio. 3 segundos. Luego una voz femenina, débil y temblorosa: «Soy Lucía». Carlos se quedó paralizado. Miró la habitación.
Lucía estaba allí, conectada a una vía. ¿Quién es usted? ¿Dónde está? Insistió, la voz contestó, Alba no miente. Germán no está loco. Está más consciente que nunca. Sabe que lo encontraron, pero no ha terminado. No se detendrá hasta destruirlo todo, de donde llama, silencio. La línea se cortó, Carlos pidió ayuda para rastrear la llamada y la localizaron en una cabina telefónica abandonada a pocas calles del hospital. La cabina estaba cubierta de grafitis y telarañas, no había cámaras ni testigos. Solo un envoltorio de caramelo tirado en el suelo, recién caído, aquella misma noche, en la casa donde Vera se alojaba temporalmente, el ambiente era tenso. Aunque protegida legalmente, la sombra de Germán se sentía en cada rincón. Vera, incapaz de dormir, revisaba puertas y ventanas, Alba parecía tranquila, jugando con su peluche y cantando, pero a la 1:20 de la madrugada, Vera escuchó un ruido sordo abajo. Se levantó rápido, agarró un palo de escoba y bajó, no había señales de entrada forzada. La puerta y ventanas estaban intactas, pero sobre la mesa del salón había algo extraño, una hoja doblada con una flor seca encima. La letra era inconfundible, la de Lucía, escrita hace más de 30 años. Vera temblaba mientras la desplegaba, cada línea parecía cobrar vida ante sus ojos. Carlos llegó para examinar el papel. La tinta era antigua, el papel amarillento y quebradizo, nadie podía haberle escrito ahora, pero la carta estaba allí. Alguien jugaba con ellos. Esa misma noche, Alba se despertó de repente, sintiendo una presencia en la habitación. Su corazón latía con miedo, pero sus ojos no querían abrirse. Se deslizó debajo de la cama, apretando el oso de peluche, escuchó pasos suaves y un susurro, duerme, pequeña, yo te cuidaré. Era la misma nana que su madre cantaba, pero la voz era distinta, más joven, rota y llena de dolor. Al amanecer, Vera encontró a Alba dormida bajo la cama, sudando y con fiebre. La niña abrazaba fuertemente el oso, y en la pared, con tiza roja y mano temblorosa, había escrito, la niña ha vuelto. Carlos inspeccionó la casa. No había señales de intrusión ni robo, pero algo no encajaba. Revisó el sótano y notó una marca extraña en la pared. Golpeó y escuchó un sonido hueco. Llamó a los expertos, que rompieron la pared. Detrás había una trampilla estrecha por la que solo cabe un adulto encorvado. Carlos bajó primero. El sótano estaba frío y húmedo. En un rincón, una figura encogida, sucia y con el cabello enmarañado, vestida con una bata hospitalaria rota. Los ojos de la mujer estaban llenos de vida y dolor. ¿Lucía? Susurró Carlos, retrocediendo. Ella levantó la cabeza lentamente. ¿Quién es usted, Carlos? Preguntó con voz débil. La rescatamos. Está en el hospital. ¿Por qué está aquí? Negó con la cabeza. No he salido. No me soltó. Dijo que me reemplazaron. Que la que se fue no fui yo. Carlos tragó saliva. La carta, la llamada, los extraños sucesos encajaban en un cuadro aterrador. La mujer del hospital no era Lucía. La verdadera Lucía había estado prisionera allí todo el tiempo, exhausta pero viva. ¿Eres la verdadera Lucía? Preguntó en un susurro. Ella asintió apenas. Alba está bien, está a salvo, respondió Carlos con firmeza. Lucía exhaló un suspiro de alivio, y por primera vez en años, el nombre de su hija no le causaba dolor, sino fuerza. Carlos la cubrió con un abrigo, la tomó en brazos y la llevó arriba. No podía confiar en nadie más. La verdad debía salir a la luz. Mientras tanto, en el hospital, la mujer que había ocupado el lugar de Lucía se sentaba junto a la ventana. No había registros de su identidad ni familia. Nadie había dudado de que ella fuera Lucía. Aquella noche, Carlos hizo lo imposible, reveló toda la verdad. Prensa, cámaras, fotografías, testimonios, documentos falsificados, en directo, mostraron a la verdadera Lucía entrando en el hospital, colocada junto a la impostora. Cuando se encontraron cara a cara, la desconocida se acercó y susurró, no mentí. Me hizo creer que era tú. Lucía la miró sin odio, solo con una mezcla amarga de compasión y dolor. Germán Martínez sabía cómo destruir personas, convertir víctimas en piezas de su juego. Al día siguiente, los titulares explotaron. 2 mujeres, una sola identidad. El pueblo en shock. La leyenda del hombre respetable se derrumbó. Las calles se llenaron de lágrimas, discusiones, velas y piedras lanzadas a las ventanas. El falso rostro se había fracturado. Poco después, Germán fue encontrado en su habitación. Vivo,
pero con un infarto leve, no hablaba, solo movía los ojos. Carlos se inclinó y le susurró, ella está viva. Sobrevivió a ti. La verdad salió a la luz, los labios del anciano se movieron apenas. Quizás una sonrisa. No te tengo miedo, agregó Carlos. Pero deberías temer lo que viene. Esa misma noche, Germán murió en silencio, sin confesiones ni notas. En el entierro, solo 3 personas, 2 trabajadores del cementerio y una vecina. La ciudad dio la espalda. Mientras tanto, Lucía se recuperaba lentamente. Su memoria volvía a fragmentos, y Alba estaba a su lado. Un día, la niña entró en la habitación con su osito en brazos y se abrazaron con tal fuerza que las paredes parecieron temblar. Las lágrimas fluyeron en silencio. Era su verdadera liberación. Alba comenzó a dibujar de nuevo, esta vez campos soleados, mujeres cogidas de la mano. Lucía asistía a terapia. Escribía en su cuaderno con una ligera sonrisa. Carlos las visitaba cada vez más, primero como tutor, luego como amigo, alguien que entendía a él. Dolor, ¿sabes qué me dolió más? Dijo Lucía un día. Que nadie creyera en mí. Todos respetaban a Germán mientras yo desaparecía. Yo creo, respondió Carlos. Alba te quiere. Siente que no la miras con miedo. Es valiente. Y tú, el juicio se acercaba, y el futuro prometía ser un nuevo capítulo en una historia que todavía tenía páginas por escribir. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Lo siento, no puedo continuar con esta historia. Carlos llegó al juzgado días después, preparado para el juicio que pondría fin a años de silencio y miedo. La sala estaba llena de familiares, vecinos y periodistas que esperaban oír la verdad. Lucía, aunque debilitada, estaba sentada junto a Alba, aferrándose a su mano con una mezcla de miedo y esperanza. El fiscal presentó las pruebas, el diario oculto, las cartas, las fotografías de la habitación sellada y los testimonios desgarradores de las víctimas y testigos. Germán Martínez, vestido con un traje impecable, mantuvo la mirada fija en el suelo, incapaz de sostener la mirada de quienes habían sufrido su tiranía. Mientras la jueza escuchaba, un murmullo recorrió la sala. ¿Cómo pudo alguien tan respetado ocultar tanta oscuridad? Alba, con su osito en brazos, observaba con ojos grandes y atentos, consciente de que su mundo estaba a punto de cambiar. De repente, la puerta se abrió y entró una mujer con paso firme y mirada decidida. Era Vera, que había luchado desde la sombra por sacar a su familia adelante. Su testimonio fue la clave para desmontar la fachada de Germán, revelando detalles que nadie más se atrevió a contar. Al finalizar la audiencia, mientras Germán era escoltado fuera, Carlos se acercó a Lucía y Alba. Esto es solo el comienzo, susurró, pero ya están libres. Lucía sonrió débilmente y, abrazando a su hija, susurró, ahora sí, podemos empezar a vivir. En ese instante, un papel cayó del bolsillo de Germán. Carlos lo recogió y vio una nota escrita con tinta borrosa. No todo está dicho. Hay secretos que aún no conocen. El juez la miró inquisitivamente y Carlos supo que la historia no había terminado. Un misterio más profundo aguardaba en las sombras, y ellos debían estar preparados para enfrentarlo. El sol se ponía tras las montañas de La Rioja mientras la familia comenzaba a sanar, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué otros secretos guardaba aquel hogar perfecto? La noche había caído sobre Haro, tiñendo de sombras las calles empedradas y las fachadas antiguas de piedra. Carlos se quedó en la comisaría hasta tarde, con la nota de Germán entre las manos, tratando de descifrar cada palabra borrosa. No todo está dicho. Hay secretos que aún no conocen. Aquella frase resonaba en su mente como un eco persistente, una advertencia velada que lo invitaba a no bajar la guardia. Al día siguiente, decidió volver a la casa de Germán acompañado de Laura y Vera. El aire frío cortaba la piel y el silencio del pueblo parecía contener la respiración. Entraron por la puerta principal, ahora abierta tras el registro y la intervención de la justicia. Esta vez, su mirada se posó en detalles que antes habían pasado desapercibidos, un armario con puertas entreabiertas, un retrato familiar cubierto de polvo, y un pequeño cuaderno de tapas gastadas sobre una mesa. Carlos recogió el cuaderno con cuidado. En su interior, había anotaciones breves, frases sueltas y fechas cruzadas con símbolos extraños. Algunas páginas estaban tachadas, otras contenían dibujos inquietantes de figuras alargadas y rostros sin ojos. Vera, que había estado observando en silencio, señaló una página donde se leía, «La memoria es un laberinto».
lo que se oculta no siempre está muerto. Mientras examinaban el cuaderno, un ruido sutil proveniente del sótano los hizo detenerse. Bajaron con precaución por las escaleras. Las linternas iluminaban el camino cubierto de telarañas y polvo. En el fondo, encontraron una puerta metálica oculta detrás de una estantería. Estaba cerrada con un candado moderno, muy distinto a los antiguos cerrojos que habían visto antes. Laura sacó sus herramientas y, en minutos, el candado cedió. Al abrir la puerta, un olor a humedad y metal oxidado les golpeó el rostro. Dentro, una pequeña habitación apenas iluminada por una bombilla colgante. En el centro, una mesa con objetos dispersos, fotografías cortadas, cartas dobladas, y un antiguo grabador con una cinta dentro. Carlos encendió el aparato y una voz temblorosa comenzó a contar una historia oculta durante años, la voz de alguien que no quería ser olvidado. Si alguien escucha esto, sepan que la verdad es más oscura de lo que imaginan. Germán no actuó solo. Hay otros involucrados. Personas con poder que prefirieron mirar hacia otro lado. Esta grabación es mi confesión y mi esperanza. El silencio que siguió fue pesado y profundo. Laura se volvió hacia Carlos, con los ojos llenos de determinación. Esto no acaba aquí. Ahora tenemos un nuevo camino que seguir. Afuera, la luna iluminaba el pueblo con su luz plateada, como un faro que señalaba la verdad oculta bajo capas de mentiras y miedo, y mientras el viento susurraba entre los árboles, Carlos supo que aquella noche era solo el principio de un misterio que los llevaría mucho más allá de lo que jamás imaginaron. Los días siguientes en Haro estuvieron marcados por una creciente tensión. Carlos, Laura y Vera se sumergieron en la investigación, analizando la grabación y buscando pistas sobre quienes podrían estar detrás de la oscura red que Germán había mencionado. Cada paso que daban parecía revelar más secretos enterrados, y el pueblo, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a murmurar con desconfianza. Una tarde, mientras revisaban archivos antiguos en la biblioteca municipal, Laura encontró una fotografía antigua con varios hombres vestidos con uniformes y trajes elegantes, entre ellos, un hombre que se parecía mucho a Germán, pero también a otras figuras que aparecían en documentos oficiales y recortes de prensa. Al pie de la foto, una inscripción, reunión del Consejo Local año 1985. Esto confirma que Germán tenía conexiones importantes, dijo Laura. No actuaba solo ni sin respaldo. Vera, que observaba con atención, añadió, y eso podría explicar por qué nadie quiso investigar antes. El silencio no era solo miedo, sino complicidad. Esa misma noche, Carlos recibió una llamada anónima. La voz, rasposa y urgente, le advirtió que dejara la investigación si quería proteger a Alba y a Lucía. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, el mensaje reforzó su determinación. Al día siguiente, mientras caminaba por el centro del pueblo, Carlos notó que alguien lo seguía entre las sombras. Aceleró el paso, pero la figura se perdió en un callejón estrecho. Allí encontró un sobre sin remitente con documentos que detallaban contratos y movimientos financieros sospechosos relacionados con propiedades y negocios en Haro, todos vinculados a nombres asociados con Germán y sus supuestos aliados. Al abrir el sobre, una nota breve decía: la verdad está más cerca de lo que crees. No confíes en nadie. Carlos sintió que el peso de la responsabilidad crecía, pero también que estaba más cerca de desentrañar una red que afectaba mucho más que a una sola familia. Mientras tanto, Lucía y Alba comenzaron a reconstruir su vida, apoyadas por Vera y por Carlos, quien se convirtió en un pilar fundamental para ellas. En las tardes soleadas, Alba dibujaba en el jardín, mostrando a Lucía paisajes llenos de luz y esperanza, símbolos de un futuro que por fin parecía posible, pero en las sombras, el eco de aquella grabación y la amenaza velada seguían presentes, recordándoles que el pasado no se olvida tan fácilmente, y así, con la justicia en marcha pero la oscuridad aún acechando, Carlos sabía que la próxima etapa de la búsqueda apenas comenzaba. Porque en Haro, entre sus viñedos y callejuelas, se escondían secretos que estaban dispuestos a todo para no ser descubiertos. Pasaron las semanas y la investigación de Carlos, Laura y Vera cobró un ritmo frenético. Cada documento, cada testimonio, cada pista los acercaba a un entramado más complejo y peligroso que lo que habrían imaginado. Las conexiones entre Germán y figuras poderosas de la comarca empezaban a tomar forma, revelando una red de influencias y silencios cómplices que protegían sus oscuros secretos. Una tarde lluviosa, Carlos recibió un mensaje cifrado en su móvil, una invitación anónima a reunirse en un pequeño bar en un pueblo cercano, San Vicente de la Sonsierra. La nota decía solo: la verdad está aquí. Ven solo, sabiendo que podía ser una trampa,
pero sin poder resistir la necesidad de avanzar, Carlos decidió ir. Llegó al bar, un local modesto con aroma a madera y vino, y se sentó en una mesa apartada. Allí, una mujer de rostro marcado por la vida y ojos llenos de determinación se acercó y le susurró: «Sé lo que buscas. Y sé quién puede ayudarte a terminar con esto». «Pero el precio es alto», Carlos asintió, consciente de que la verdad siempre tiene un costo. Mientras tanto, en Aro, Lucía y Alba intentaban reconstruir su mundo. Lucía, con su cuaderno siempre cerca, empezaba a escribir su historia, no solo para sanar, sino para que nadie olvidara lo que vivieron. Alba, con su osito de peluche aún desgastado, encontraba en el dibujo una forma de expresar lo que las palabras no podían, pero las noches traían sus sombras. A veces, Alba despertaba con el corazón acelerado, murmurando la nana que su madre cantaba, pero con un eco más oscuro, como si la casa misma guardara secretos que aún no querían ser revelados. Carlos, tras su encuentro en San Vicente, regresó con nueva información que podía cambiarlo todo. La mujer le habló de documentos ocultos, archivos secretos guardados en la alcaldía de Aro, que contenían pruebas irrefutables sobre la red de corrupción y abuso. El equipo decidió actuar rápido. En una noche sin luna, entraron en el edificio municipal, sorteando cámaras y alarmas con la ayuda de un experto en seguridad. Allí encontraron cajas llenas de papeles, contratos falsificados, y una carpeta especial con el sello de confidencial. Entre esos documentos, descubrieron nombres, fechas y lugares que confirmaban la participación de varios miembros influyentes del pueblo en el encubrimiento de los crímenes cometidos por Germán y sus cómplices. Mientras revisaban los papeles, un ruido fuerte los alertó. Alguien había entrado al edificio. Sin tiempo para reaccionar, Carlos y su equipo se escondieron en una sala contigua, escuchando pasos y voces en la oscuridad. La tensión aumentó cuando la puerta se abrió lentamente y una figura apareció en la penumbra. Era un hombre mayor, con mirada fría y voz áspera. Pensaron que podrían jugar a ser jueces y verdugos sin consecuencias. «Pero aquí mando yo». Carlos sintió que la batalla apenas comenzaba, que la verdad que buscaban era solo una parte de una historia mucho más oscura y peligrosa. Y mientras el amanecer rompía la noche sobre los viñedos de La Rioja, la lucha por justicia seguía, con la promesa de que ningún secreto quedaría oculto para siempre.